la táctica empleada durante el K1 en iniciación en situación 6 contra 6. Podéis abrir también el PowerPoint relacionado con este tema para que podáis seguir más fácilmente la explicación. El complejo 1 tiene dos fases, como cualquier complejo, la fase defensiva y la fase ofensiva. Lo importante de la fase defensiva, en primer lugar, es otorgar la estructura formal al equipo que está en recepción. ¿Vale? La estructura formal más repetida es una W en iniciación. La W puede ser más abierta, puede ser más cerrada, ¿vale? Y una vez que tengamos esa estructura formal determinada, una W, vamos a dejar a un jugador pegado a la red que va a ser un jugador que luego posteriormente va a tener una tarea principal, pero en la fase ofensiva va a tener una tarea principal, pero en la fase ofensiva es receptor auxiliar. Una vez que se produce la recepción del saque por cualquiera de los jugadores, ese jugador que está pegado a la red es el que hace las veces de colocador principal. ¿Vale? Los jugadores de banda, el 4 y el 2, son los que hacen de rematadores, porque son los otros dos delanteros junto con el jugador que está en zona 3. Esta forma de estructurar la fase defensiva no es única. Hay más formas de estructurar la fase defensiva en función de por dónde queremos que sea el ataque. ¿Vale? Eso lo explicaremos a continuación. Por lo tanto, la estructura formal de la fase defensiva más sencilla es, como veis aquí, una W en donde tenemos 3 receptores principales, 2 receptores secundarios y un receptor auxiliar que recibiría los balones cortos. Dentro de la fase ofensiva tenemos que tener en cuenta que los atacantes son los dos alas y el colocador principal es el que está en zona 3. Si este balón le viene al 4, la secuencia terminaría con la realización de un apoyo contra el posible bloqueo del jugador azul, del jugador del equipo azul. ¿Vale? Bien, continuamos. Si seguimos, ¿vale? Para estructurar, lo que tenemos que tener en cuenta para formar la estructura principalmente es no cometer falta de posición. No tiene que haber ningún jugador que cometa falta de posición. El 1 no puede estar por delante del 2, el 6 no puede estar por delante del 3 y el 5 no puede estar por delante del 4, como ya se os ha explicado en otro vídeo, ¿vale? Si mantenemos la estructura formal de una W, ¿sí? E intentamos que el ataque, en vez de ser abierto por las alas, sea agrupado por un lado o por el otro, tendríamos que cambiar a los jugadores manteniendo la W, tendríamos que cambiar a los jugadores intentando no hacer falta de posición. ¿Esto por qué lo haríamos? Lo haríamos porque a este jugador, por ejemplo, nos interese que ataque por zona 3. En el momento del saque, el colocador permuta y el ataque se produciría por zona 3 del jugador número 2 o por zona 4 del jugador número 4, del que está en zona 4. ¿Vale? Bien, esto sería, por lo tanto, la estructura que tendríamos que tener si queremos que el ataque sea agrupado por el lado izquierdo del campo. ¿Qué haríamos si quisiésemos que el ataque fuese agrupado por el lado derecho del campo? Pues lo mismo. Ojo que el 3 tiene que estar entre medias de 4 y 2, el 1 tiene que estar por detrás del 2, el 6 tiene que estar por detrás del 3 y el 5 tiene que estar por detrás del 4. La W la pondríamos así. Esto lo haríamos porque nos interesa, por si nos interesa que el 4 ataque por el centro y el 2 por este lado. Ojo que el 5 no puede atacar, repito, no puede atacar por zona 4. El 5 solamente es zaguero y por lo tanto su balón tendría que ser un balón aquí para que él lo atacase, ¿vale? Exactamente igual que al 6, tendría que ser un balón aquí para que él lo atacase. Los zagueros o al 1,
Los zagueros no pueden entrar en la zona de 3 metros para rematar. ¿De acuerdo? Bien, pues estas serían las tres posibilidades que existen para construir un sistema aplicado al K1 en donde la estructura formal de recepción es una W, con una estructura funcional de recepción de 3 receptores principales y 2 receptores secundarios, y la variación de si el ataque es abierto por las alas, agrupado por la izquierda o agrupado por la derecha. Espero haberlo dejado claro. En otros vídeos os explicaré las otras posibilidades que hay cuando el colocador sea el 4 o cuando el colocador sea el 2.